Imagina que despiertas una mañana cualquiera. El ruido familiar de la ciudad te acompaña y el café humea en tu taza. Enciendes las noticias y el mundo deja de ser el mismo. No es otra noticia de política o una previsión económica. En la pantalla aparece un titular que lo cambia absolutamente todo. Científicos del CERN confirman oficialmente la existencia de una inteligencia superior que creó el universo. No es una broma, no es una teoría, es un hecho científico. ¿Y ahora qué? ¿Qué sentirías en ese instante? ¿Alegría? ¿Miedo? ¿Confusión? En este video, vamos a realizar el experimento mental más ambicioso de la historia. Exploraremos qué le ocurriría a la humanidad si la ciencia y la religión se fusionaran en una única e irrefutable verdad. Te prometo que, después de verlo, tu visión del mundo nunca volverá a ser la misma. Estés de acuerdo o no, te aseguro que tendrás mucho en qué pensar. Así que, deja tu opinión en los comentarios ahora mismo. Para entender la magnitud de esta catástrofe o, quizás, de este triunfo, demos un paso atrás. Durante siglos, ciencia y religión han coexistido en una compleja danza, a veces en conflicto, como en el caso de Galileo. Otras veces intentando hallar un terreno común, diciendo que la ciencia responde al cómo y la religión al por qué. Para miles de millones de personas, la fe ha sido una elección personal, una cuestión de conciencia y tradición. Y para otros millones, ateos y agnósticos, la ausencia de pruebas era la piedra angular de su cosmovisión. Toda nuestra civilización, nuestras leyes, nuestra moral, nuestro arte, todo se ha construido sobre este frágil equilibrio entre la fe y la incredulidad. Y de repente, un día, este equilibrio se rompe. La prueba de la existencia de Dios no es solo un nuevo descubrimiento. Es un acontecimiento que anula miles de años de historia humana, de filosofía y de debates. Es el fin de una vieja era y el comienzo de algo completamente desconocido. Y así ocurrió. ¿Cómo sería la reacción inicial del mundo? Imaginen una explosión informativa a escala global. Las redes sociales colapsarían, desbordadas. La gente saldría a las calles. Algunos, eufóricos, cantarían y se abrazarían, viendo en ello el cumplimiento de antiguas profecías. Mientras otros, presas del pánico, agotarían los estantes de los supermercados, convencidos del fin de los tiempos. Todas las cadenas de televisión del mundo transmitirían en directo sin descanso, con un desfile de físicos, teólogos, filósofos y políticos intentando explicar lo inexplicable. Durante los primeros días, e incluso semanas, el mundo entero permanecería paralizado. La economía mundial se detendría en seco. Nadie sabría qué hacer ni cómo proceder. Sería un shock absoluto, un quiebre en la psique colectiva de 8.000 millones de personas, simultáneamente. Para ilustrar este escenario, imaginen un montaje de escenas. Times Square, con multitudes petrificadas frente a las pantallas. El Vaticano, donde el Papa prepara un mensaje de emergencia. Y un laboratorio científico, con investigadores perplejos, señalando un gráfico que muestra una señal anómala. Y ahora, el quid de la cuestión. ¿Qué es, en definitiva, lo que se ha demostrado? ¿Y cuál sería la naturaleza de dicha prueba? Esto es tan crucial como el propio descubrimiento. Quizás los astrofísicos han descubierto en la radiación de fondo un código complejísimo, la firma del Creador. O tal vez, en la física cuántica, hayan hallado una ecuación que describe el acto de la creación y apunta a un origen inteligente. ¿Y si se trata de una señal de otro universo? ¿Un mensaje directo? La naturaleza de esa prueba lo determinará todo. Una cosa es encontrar la confirmación de la existencia de un primer intelecto abstracto, un arquitecto cósmico impersonal. Y otra muy distinta es recibir un mensaje directo que comience con las palabras: «Hola, hijos míos». De esto dependerá si nos adentramos en una era de iluminación o en una de control absoluto. Hablemos de aquellos para quienes esta noticia se convertirá en una tragedia personal.
¿Qué pasará con el ateísmo? Durante siglos, los ateos han basado su postura en el racionalismo y la ausencia de pruebas. Ahora, su principal argumento queda aniquilado. ¿Se volverá el ateísmo irracional de la noche a la mañana? ¿Se equiparará la incredulidad a la negación de que la Tierra es redonda? Probablemente, surjan nuevas formas de escepticismo. Sí, existe un creador, pero eso no significa que sea benevolente. O bien, no es Dios, sino simplemente una civilización más avanzada que hemos confundido con una deidad. Pero el ateísmo clásico de Richard Dawkins, muy probablemente, llegará a su fin. Esto supondrá un golpe psicológico colosal para millones de personas, cuya visión del mundo simplemente se desmoronará. Un mito que podríamos desmentir aquí es que todos los ateos creerán de inmediato. No. Lo más probable es que se conviertan en los principales críticos y en la oposición al nuevo orden. ¿Y qué hay de las religiones mundiales? A primera vista parecería el día de su mayor triunfo. Cristianos, musulmanes, judíos, todos exclamarían, «Se lo dijimos». Pero la alegría sería efímera. Pues, acto seguido, surgiría la inevitable pregunta, ¿de qué Dios exactamente se ha probado la existencia? Si los datos científicos apuntan a un creador que se alinea, digamos, con el canon cristiano, ¿qué harían 1.500 millones de musulmanes? ¿O viceversa? Este momento podría no ser un punto de unión, sino el detonante de las guerras religiosas más sangrientas de la historia. Cada confesión intentaría apropiarse del descubrimiento, argumentando que sus propios textos sagrados son los que describen con mayor precisión la nueva realidad. En lugar de una hermandad universal, nos arriesgamos a desencadenar un conflicto teológico a escala global. Ahora, imaginemos el destino de las religiones que resultaran erróneas. ¿Qué pasaría si se demostrara la existencia de un Dios que no se ajusta a ninguna de las descripciones de las fes actuales? Por ejemplo, que los datos indicaran que el universo es una simulación y Dios, un programador. O que los creadores fueran múltiples, como en las creencias politeístas. Para todas las religiones abrahámicas, fundadas en el monoteísmo, esto sería una catástrofe. Sus escrituras sagradas pasarían de ser una revelación divina a un simple casi aciertan, pero no por completo. Esto provocaría un éxodo masivo de fieles y el colapso de las instituciones religiosas que durante siglos han ostentado un enorme poder e influencia. Les esperaría o bien una rápida reforma y adaptación, o bien su completa desaparición. Pero, ¿qué hay de la ciencia en sí? ¿No podría esto marcar su fin? Después de todo, la ciencia siempre ha explorado el mundo material, y ahora se aventura en el terreno de la metafísica. Muchos científicos podrían negarse a reconocer estos resultados, alegando un error fundamental o una falsificación. Pero si las pruebas resultan ser irrefutables, la ciencia no tendrá más remedio que adaptarse. Lo más probable es que seamos testigos del nacimiento de nuevas disciplinas. Por ejemplo, una teología experimental, que buscará estudiar los atributos de Dios, sus leyes e intenciones mediante instrumentos, o una ingeniería divina, que intentaría establecer contacto. Esto podría desencadenar un salto gigantesco en el conocimiento. Pero existe otra amenaza. La ciencia podría terminar siendo la sirvienta de una nueva religión, fundamentada científicamente, perdiendo así su objetividad y su pensamiento crítico. Las consecuencias para la política mundial serían tectónicas. Si Dios existe, su voluntad se convertiría en la ley suprema. Los estados laicos, fundados en el poder del pueblo, podrían perder su legitimidad. Imaginemos la aparición de nuevos regímenes políticos. Teocracias, pero no basadas en textos antiguos, sino en el análisis directo de datos divinos. ¿Quién interpretaría estos datos? ¿Una nueva casta de sacerdotes científicos? ¿La inteligencia artificial? Quien obtenga el control de esta interpretación, ostentaría el poder absoluto sobre el mundo. Esto podría conducir a la creación de un estado teocrático global, o, lo que es más probable,
a nuevas guerras mundiales por el derecho a hablar en nombre de Dios. ¿Y qué pasará con el dinero? ¿Cómo se transformará la economía mundial? Por un lado, podríamos enfrentarnos a un colapso, si se demostrara la existencia de la vida eterna y el paraíso. ¿Para qué acumular riquezas en la tierra? El valor de los bienes materiales podría caer en picado. La gente podría empezar a abandonar masivamente sus empleos, dedicándose a prácticas espirituales para ganarse un lugar mejor en el más allá. Por otro lado, podría surgir un mercado completamente nuevo. Imagina corporaciones que comercialicen salvación garantizada u optimización del alma. Aparecerán pólizas de seguro contra la condenación eterna. La economía no desaparecerá, simplemente se volverá metafísica. Ilustración. Un gráfico del índice Dow Jones cayendo a cero, y al lado, un anuncio de Dios Coin. Invierte en tu eternidad. Ahora, llevemos nuestra imaginación al límite. ¿Qué pasaría si el Dios que descubrimos no fuera en absoluto el que esperábamos? Y si no fuera un padre amoroso, sino un relojero frío e indiferente que puso en marcha el mecanismo del universo y simplemente lo olvidó. O, lo que es aún peor, un demiurgo malévolo, como en las enseñanzas gnósticas, para quien somos meros juguetes o una fuente de energía. Imagina el horror de la humanidad al obtener la prueba científica de que habita en una prisión cósmica, creada por un tirano demente. Este hallazgo no traería consuelo, sino una desolación universal. Toda nuestra cultura, cimentada en la búsqueda del bien y la justicia, se tornaría completamente carente de significado. Sería, sin duda, el escenario más oscuro de todos los concebibles. ¿Cómo cambiaría nuestra concepción de la moral y la ley? Si la voluntad de Dios se revelara, sus preceptos dejarían de ser una mera opción moral para convertirse en una ley física, inquebrantable como la gravedad. Los códigos penales de todas las naciones podrían ser reescritos, fundamentándose en estas directrices divinas. Pero aquí radica el verdadero dilema. ¿Qué ocurriría si estas directrices resultaran ser crueles según nuestros propios criterios? ¿Y si Dios exigiera sacrificios o una sumisión absoluta? La sociedad se vería profundamente dividida. Por un lado, algunos clamarían por la obediencia ciega a la voluntad del Creador, sin importar cuán atroces fueran sus mandatos. Mientras que otros se levantarían en rebelión contra este tirano celestial, defendiendo a capa y espada los valores humanistas. Sería la elección definitiva entre la libertad y la obediencia. La eterna pregunta de la humanidad, esa que nos persigue desde siempre, es: ¿cuál es el sentido de la vida? Si existiera una prueba irrefutable de Dios, parecería que la respuesta a esa pregunta nos sería revelada. El sentido, entonces, residiría en cumplir la voluntad del Creador y así acceder a un mundo mejor. Esto, sin duda, podría suponer un inmenso alivio para millones de personas que sufren de un vacío existencial. Pero, ¿no nos privaría esta certidumbre de algo esencial? Nuestra vida es valiosa precisamente porque es finita, y el sentido, el significado, lo construimos nosotros mismos. Si el sentido, por el contrario, nos es dictado desde el exterior, ¿no nos convertimos en meros ejecutores en el escenario de otro? Quizá, la certeza de una meta final preestablecida le reste todo valor al propio trayecto. Las personas podrían dejar de crear, de explorar, de amar por el simple goce del proceso en sí, haciendo todo únicamente en función de una calificación o recompensa final. Durante siglos, los teólogos se han enfrentado a la cuestión del mal. Si Dios es omnipotente y omnibenevolente, ¿por qué hay tanto sufrimiento, enfermedad e injusticia en el mundo? Con una prueba científica de la existencia de Dios, esta pregunta dejaría de ser meramente filosófica para convertirse en una cuestión de índole extremadamente práctica. Sabríamos que un creador existe y observaríamos a nuestro alrededor su aparente inacción. Esto podría llevarnos a dos conclusiones. O bien,
Dios no es omnibenevolente y simplemente no le importan nuestros sufrimientos. O bien, el sufrimiento es parte de su plan, una especie de prueba o un desafío. Ambas opciones son terribles. La primera implicaría que estamos solos con nuestro dolor. La segunda, que nuestro dolor ha sido planeado por alguien. Reconciliarse con cualquiera de estas ideas sería increíblemente difícil. En cualquier vacío de poder e información, los impostores no tardan en surgir. En el momento en que la existencia de Dios sea probada, miles de nuevos profetas, mesías y gurús comenzarán a aparecer por todo el mundo. Cada uno de ellos afirmará poseer un canal directo con el Creador y conocer su verdadera voluntad. Surgirán miles de nuevos cultos, desde los aparentemente inofensivos hasta los más destructivos. Las personas, sumidas en el shock y la confusión, se convertirán en presa fácil para estos manipuladores. Se iniciará una era de inmenso fraude espiritual. Distinguir a un profeta genuino de un farsante será prácticamente imposible, lo que conducirá a un caos y una división social aún mayores. ¿Cómo impactará este descubrimiento en el arte y la cultura? Por un lado, podríamos presenciar un nuevo renacimiento. Artistas, músicos y escritores, inspirados por el mayor descubrimiento de la historia, comenzarían a crear obras maestras de temática religiosa. Las catedrales se volverían aún más imponentes y la música todavía más sublime. Pero también podría darse el efecto contrario. Si se revelara que Dios es indiferente o cruel, esto podría dar origen al arte más sombrío y nihilista. Cuadros llenos de desesperación, música que exprese un horror cósmico. La cultura se convertiría en un espejo de una nueva y aterradora realidad. O tal vez la creatividad muera por completo. ¿Qué sentido tendría crear algo si la obra máxima ya se ha manifestado al mundo? Bajemos del plano global al personal. ¿Cómo afectará este descubrimiento a la psique de cada individuo? Para muchos, será una fuente de consuelo inmenso. El miedo a la muerte, tal vez, se disipe. Las personas que han perdido a sus seres queridos encontrarán la esperanza de un reencuentro. Esto podría conducir a una reducción global de los niveles de ansiedad y depresión. Sin embargo, para otros, esto podría desencadenar una crisis existencial profunda. La conciencia de estar constantemente observado, de que cada paso que das es evaluado, podría ser insoportable. La pérdida del libre albedrío, la sensación de ser una marioneta. Todo esto podría quebrar hasta la psique más fuerte. Podríamos tener tanto la generación más feliz como la más desdichada de la historia. ¿Cómo cambiará su vida cotidiana? ¿Y su lunes? ¿Seguirá atascado en el tráfico de camino al trabajo? ¿Y para qué, si el trabajo ya no tiene el mismo sentido? ¿Cómo educará a sus hijos? ¿Les enseñará ciencias o solo el nuevo catecismo, científicamente probado? ¿Cambiarán sus relaciones con sus seres queridos? Las discusiones sobre política en la cena darán paso a debates sobre la correcta interpretación de la voluntad del Creador. Las cosas más simples de la vida diaria, la elección de la comida, la ropa, el entretenimiento, todo podría ser reconsiderado a través del prisma del nuevo conocimiento. Una simple ida al supermercado podría volverse una odisea moral. La vida se volverá o más sencilla y clara, o insoportablemente compleja. Consideremos un escenario aún más inquietante. Hemos demostrado que Dios existe. Sabemos de su existencia, pero guarda silencio. Enviamos señales, oramos, realizamos experimentos, pero la única respuesta es el silencio. Esto quizás sea más aterrador que el descubrimiento de un Dios malévolo. Imaginemos la agonía de una humanidad que sabe de la existencia de su Padre, pero que, por alguna razón, ha sido abandonada por Él. ¿Por qué guarda silencio? ¿Lo habremos decepcionado? ¿Estará esperando algo de nosotros? Esto desataría un sinfín de especulaciones y una paranoia incesante. Este silencio divino sería ensordecedor. Seríamos como niños encerrados en una habitación oscura, conscientes de que un padre está al otro lado de la puerta,
pero que no entra ni responde. ¿Qué futuro le aguarda al progreso científico y tecnológico? Aquí, igualmente, se abren dos caminos. El primero es el estancamiento. Si la humanidad encontrara todas las respuestas a las grandes preguntas, podría perder el ímpetu para seguir desarrollándose. ¿Para qué explorar las estrellas si el paraíso nos aguarda tras la muerte? ¿Por qué buscar la cura para el envejecimiento si la vida eterna ya está garantizada? Podríamos convertirnos en una civilización que se limita a orar y esperar directrices, dejando de explorar el mundo por su cuenta. El segundo camino, por el contrario, nos llevaría a un salto sin precedentes. Al comprender las leyes por las que el Creador construyó el universo, podríamos aprender a controlarlas. Quizás, incluso, seríamos capaces de crear nuestros propios universos. El progreso, o bien se detendrá para siempre, o alcanzará un nivel divino. Pero, ¿qué hay de los extraterrestres? Nuestro descubrimiento afectará inevitablemente el programa SETI y la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Si encontramos seres inteligentes, surgirá una nueva e importante pregunta teológica. ¿Serán ellos también hijos del mismo Dios? ¿Tienen sus propios profetas y sus propias escrituras sagradas? ¿O acaso no fueron creados a imagen y semejanza como nosotros? Esto podría conducir a la idea de una supuesta elección divina de la humanidad y potencialmente a un racismo cósmico. O por el contrario, podríamos comprender que Dios es el creador de una infinidad de mundos y que nuestra religión es solo una de las muchas versiones locales de una verdad universal. El primer contacto con extraterrestres dejará de ser mera ciencia ficción para transformarse en un profundo debate teológico de alcance galáctico. Por último, el interrogante más crucial y quizás el más doloroso: el libre albedrío. Si Dios existe y tiene un plan para el universo, ¿disponemos realmente de libertad para elegir? ¿O somos meros actores interpretando papeles prescritos? Si se demostrara que nuestras acciones están predeterminadas, esto socavaría los cimientos mismos de nuestra civilización. Los conceptos de culpa, responsabilidad y justicia perderían todo su sentido. No se podría juzgar a una persona por un asesinato si sus acciones estuvieran predeterminadas. Toda nuestra jurisprudencia y toda nuestra ética se desmoronarían. El ser humano dejaría de ser el dueño de su propio destino. Y esta sería quizás el precio más alto que tendríamos que pagar por el conocimiento de la verdad. Así que, ¿qué nos queda en definitiva? Como ven, la prueba científica de la existencia de Dios no sería el fin de todas las preguntas. Sería el inicio de un sinfín de interrogantes nuevos, aún más complejos y aterradores. En lugar de un mundo de claridad y orden, nos arriesgaríamos a obtener un mundo de caos, guerras y control absoluto. Un descubrimiento así no traería consuelo, sino que se convertiría en la mayor prueba para la humanidad. Nos obligaría a redefinir qué significa ser humanos, qué es el bien, y si realmente tenemos derecho a nuestro libre albedrío. Quizás la verdadera belleza de nuestro mundo resida precisamente en ese frágil equilibrio entre el conocimiento y la fe. En la posibilidad de elegir nuestro propio camino, sin tener todas las respuestas definitivas. Gracias por acompañarme en este experimento mental. Si este video les ha hecho reflexionar, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuevos temas profundos. Y ahora, la pregunta principal para ustedes. Déjenla en los comentarios. ¿Cómo reaccionarían personalmente a una noticia así? ¿Qué cambiaría en su vida en primer lugar?